Bienvenidos a su programa Punto de Sutura, con el Dr. Afonso Valencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda nuevamente el Dr. Afonso Valencia. Sí, hoy es jueves de Punto de Sutura. El tema de hoy es un tema un poco, genera mucha controversia en el ámbito médico, sobre todo el quirúrgico, porque incluso entre los mismos cirujanos decimos o se suele comentar que la cirugía antirreflujo, la funduplicatura, esa cirugía para quitarte las agruras, tiene una vigencia, fecha de caducidad de 20 a 30 años. De manera que solemos decir que si te operas de esto, en 20 o 30 años vas a tener que reoperarte. A lo largo del tema, te voy a platicar cuál es mi postura, opinión al respecto. Así que quédate, vamos a ver qué podemos resolver al respecto. Comenzamos. Continuamos. Bien, pues si no estuviste en el intro del programa, te doy la bienvenida a este jueves de Punto de Sutura. Te recuerdo, el tema de hoy es la vigencia o caducidad, entre comillas, de lo que representaría la cirugía antirreflujo. Se comenta incluso entre el ámbito médico que es de 20 a 30 años. Es decir, si tú tienes necesidad de operarte a los 30 años de agruras o reflujo, se comenta que en 20 o 30 años vas a tener que reoperarte, es decir, por ahí de los 60. Bueno, mi postura aquí es que es absoluta y totalmente falso. Sí, tal vez del otro lado van a decir que cómo estoy mintiendo, que no sé qué, pero bueno, voy a tratar de aterrizar cuáles son mis puntos, mis argumentos, para poder hablar sobre la falsedad de lo que representa este argumento. La cirugía antirreflujo tiene una caducidad de 20 a 30 años. Rotundo falso. ¿Y por qué? Bueno, hay diversos estudios que hablan al respecto sobre que la gente que se opera de antirreflujo, una funduplicatura propiamente, tiene una calidad de vida buena después y que generalmente esta es palpable a los 3 meses en la mayoría de los pacientes. Puedo decirte que en el caso de mis pacientes, la mayoría, desde el primer día de la cirugía al día siguiente, experimentan un cambio, la mayoría, ¿no? Porque hay gente que tarda un poquito más. Experimenta un cambio notable, ¿sí? Al dejar de sentir las agruras. Pero los estudios hablan de un promedio de 3 meses. Hablan de una serie de cuidados y demás. Pero, ¿por qué te tienes que operar de cirugía antirreflujo? Bueno, encontramos en sí, tal vez, que lo que te llevó a buscar atención médica o tener consulta o recibir un diagnóstico fue que tenías a lo largo de la semana un gran número de días o casi todos los días de síntomas, ardor, reflujo, regurgitación, incluso que amanecieras ronco, que tuvieras cuadros incluso respiratorios, que acabaron mediante una endoscopía, el diagnóstico de otros especialistas, que tenías que acudir con un cirujano para realizarte la cirugía antirreflujo. Entonces, al ahondar o sumergirnos en la sintomatología, encontramos que existen alteraciones propiamente anatómicas que tenemos que corregir, sea regresar el estómago que está parcialmente en el tórax, para luego tal vez hacer una clase de reparaciones que implican el volver a fijar tu estómago en el abdomen. Esto básicamente mediante unión, mediante sutura a ciertas partes anatómicas del estómago para que no se vuelva a subir. Obviamente, sabemos que hay gente que tiene una hernia yatal y no necesariamente tiene síntomas, pero la mayoría o una gran cantidad, no todos los pacientes que tienen reflujo o que ameritan tratamiento quirúrgico tienen algún grado de herniación en el hiato esofágico. Entonces, de ahí que podemos resumir esto es, no todos los pacientes que tienen hernia yatal
tienen reflujo sintomático o que ameriten una atención médica, pero sí todos los pacientes que acuden con algún grado de reflujo, que buscan atención médica, tienen algún grado de herniación. Entonces, no sé si queda claro. Hernia yatal, no necesariamente tienes que operarte. Reflujo, casi podemos asegurar que va a haber algún grado de herniación yatal, que favorecen las alteraciones anatómico-fisiológicas que favorezcan el reflujo. Así que, resumiendo, ya te dije, hernia yatal, no siempre vas a tener que operarte. Reflujo va a implicar que tengas hernia yatal y tenemos que operarte. Y la cirugía consiste en eso, regresar a un inicio, donde no existía la hernia, regresar el estómago al abdomen y fijarlo ahí para que no vuelva a subir. Cerrando tal vez el hiato en un determinado porcentaje. Claro, un gran número de estos pacientes que son operados requieren de recuperar hábitos o de tomar hábitos que no tenían a la hora de comer. En programas anteriores de Punto de Sutura hablé de lo importante que es masticar bien los alimentos. No comer rápido, darte el tiempo de que le des esa primera fase de digestión que es masticar y preparar el alimento mezclándolo con saliva para poder deglutirlo y que llegue al estómago ya previa primera fase digestiva. Obviamente también es importante tener en cuenta que el bocado que pases sea de un tamaño adecuado. Tampoco tiene que ser muy pequeño, pero sí, definitivamente no tiene que ser la mitad de lo que te estás comiendo en un solo bocado, ¿no? Prácticamente tenemos que medir. Y si tú vienes a consulta por reflujo, voy a hacer mucho énfasis, que parezca redundar, pero haré énfasis en que el tamaño del bocado tiene que ser menor. Entonces, la cirugía es un punto importante, pero sin duda va de la mano de que recuperes hábitos que quizás tuviste o nunca tuviste para que los retomes, los tomes y los lleves a la práctica. De manera que no lleves al fracaso una cirugía. Porque, como se lo he dicho a muchos de mis pacientes, no hay medicina o cirugía eficaz si no corriges tu manera de vivir. Quizás la manera no muy óptima de llevar tu vida, de alimentarte, llevó a que tuvieras reflujo. Hay veces que tienes alteraciones anatómicas que tarde o temprano te van a llevar a que necesites una cirugía. Quizás en un inicio no tanto. Hay niños que son operados de reflujo a muy temprana edad, porque es imposible, las alteraciones anatómicas, su misma fisiología lo hace necesario. Pero si tú tienes alteraciones que pasaron por alto o quizás se remediaron con manejo médico, habiendo presentado reflujo a muy temprana edad, si tú llevas de la mano hábitos no muy propicios, que ya los comentábamos en programas previos, van a acabar por manifestarse con síntomas que te llevan a consulta y que con estudios diagnosticamos la necesidad de operarte. Entonces, si te operaste, pero no llevas de la mano el adoptar esas medidas de, vamos a titularlos, higiene esofágica, que es masticar, bocados pequeños y darte tu tiempo de comida, pues, y sobre todo no llenarte, porque aquí tomamos algo importante. A mayor edad, o sea, antes, adolescentes, comemos mucho y no nos pasa nada. No pasa de que tengas algún síntoma de indigestión o algo. Pero vamos envejeciendo y quizás la suma de factores como ganar peso, ¿sí?, el aumento en tu presión intraabdominal, empujando el estómago al tórax una mayor cantidad de veces o con mayor frecuencia, puede hacer que sea más frecuente tu reflujo. Entonces, se dice que a mayor edad debes de comer menos, tanto en frecuencia como en cantidad, muy importante eso, ¿sí?, y moverte más, hacer más ejercicio. Y casualmente hacemos lo inverso, comemos más y nos movemos menos. Tenemos una vida más sedentaria. Entonces, eso va de la mano con el incremento en los síntomas.
Entonces, reafirmo, si tú no llevas de la mano, si ya necesitaste una cirugía, pero no eres capaz de tener una adecuación o empezar a tener hábitos que lleven a preservar, incrementar la vida de esta cirugía, créemelo, como te lo decía, no hay medicamento, no hay cirugía, tarde o temprano vas a acabar por darle en la torre el procedimiento. Y quizás acudas y si tuviste la suerte de ser operado con una excelente técnica, sin complicaciones, créemelo, tal vez no necesites más que adecuar los síntomas, llevarte una regañada del doctor, llamarte la atención porque quizás tengas que retomar lo que te niegas a llevar a cabo y tal vez tomar tratamiento médico y tu cirugía ahí está. Entonces, ¿en qué radica el que se hable que tienes 20 o 30 años de fecha de caducidad para esa cirugía? Bueno, a todos nos puede ir mal, a todos nos puede salir algo mal en la cirugía o quizás dar en esta técnica alguna maniobra o punto no adecuado, quizás a veces el factor del tejido del paciente, pero sin duda vamos a responsabilizar mucho la técnica. Y aquí hay que tener bien en claro, ¿sí? Pues eliges a veces al cirujano por su prestigio ganado en base al resultado que tiene con sus pacientes, ¿no? Aún a pesar de eso no es garantía, a todos nos puede ir mal en algún momento, pero tal vez el criterio de elección o la serie de criterios de elección para que elijas, o sea, a quién vas a operar de este tipo de cirugía, radica en que hablemos o que se hable de que tienes fecha de caducidad. Porque, quiero hacer mucho énfasis en esto. Existen ciertos criterios para elegir a un paciente para cirugía antirreflujo. Yo creo que si eliges al paciente de manera óptima, no vas a tener que reoperarlo. Si tienes criterios de elección, pero la técnica es mala, vas a tener que reoperarlo. Quizás en otro tipo de programas ahondaremos en esos criterios de elección, pero traté de dejarte en claro que no es que tengas una fecha de vigencia o caducidad para una cirugía antirreflujo. Radica en si fuiste adecuadamente elegido para el tipo de cirugía y si esta cirugía fue bien realizada. Si cumples con estos dos puntos importantes, criterios de elección y una buena cirugía, no tienes por qué volver a ser operado. Pudiera pasar en casos, porque al final de cuentas no hay una 100% garantía de que todo va a salir bien, ¿sí? Se escoge al doctor, este doctor te va a basar a quién va a operar y va a tener una buena cirugía. Esos 3 puntos. Pero definitivamente no tiene fecha de caducidad. Y quizás de aquel lado haya gente que sí diga, sí tiene. Pues bueno, estaré abierto a discutir con estas personas todos los puntos para poder tener en claro. A ti, persona no médico, podemos también orientarte sobre si puedes o no ser candidato a una buena cirugía con buenos resultados. Estoy a tus órdenes. Continuamos. Bien, pues a lo mejor fue un poquito álgido el programa, pero pues esperemos no generar mucho motivo ahí de disputa o polémica. Pero bueno, se acabó un programa más de Punto de Sutura. Ya es tarde noche de jueves y sin duda quizás tú vayas a ver a Morfeo un poco antes que yo. Te encargo que los saludes y espero contar con tu presencia el siguiente jueves. Sí, por ahí están las diferentes redes. Estoy plenamente localizable. Encantado de recibir tus comentarios. Hasta la próxima. Esto fue todo de su programa Punto de Sutura con el Dr. Alfonso Valencia. Mándanos tus comentarios. Dale like y comparte.